Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar en esta mañana, así que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios eterno, gracias por este precioso día que nos ha dado, Dios. Gracias por tu misericordia, por tu amor que nos ha dado a cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Y te pedimos, Dios, que perdones nuestros pecados, Dios, nuestras faltas, nuestras iniquidades, que seas tú, Dios, perdonándonos, Dios, de cada mala actitud que tenemos, Dios, ante ti, hacia no obedecer tu palabra, Dios, no obedecerte a ti. Perdónanos, Dios. Y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a que abran su Biblia en el Salmo 14. Este va a ser el pasaje donde vamos a estar meditando en esta mañana. Salmo 14. Salmo 14. Vamos a dar lectura a este precioso salmo, Salmo 14, que nos da una perspectiva bíblica acerca de lo que es la humanidad y en la condición en la cual la humanidad se encuentra, ¿verdad? Salmo 14 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 14, hermanos. Salmo 14 nos da una perspectiva de la condición de la humanidad, ¿verdad? ¿Y cómo podemos definir la humanidad en cierto sentido en la condición en la cual está? Podemos decir que la humanidad caída y depravada es un desierto sin oasis. Es una noche sin estrellas, es un infierno sin fondo, es un abismo que no tiene fin. Esto Spurgeon definió en su tiempo la humanidad de esta manera que acabamos de escuchar. Este salmo, hermanos, fue escrito por el rey David cuando se encontraba rodeado de naciones impías que se burlaban de la existencia del verdadero Dios, del verdadero y único Dios. Entonces David se dirigió a estas personas que negaban la existencia de Dios con estas palabras que tenemos del Salmo 15. Vemos esto, hermanos, que es un aspecto común, un patrón, una conducta en la humanidad de depravación en todos los ámbitos de su vida. Así que en este salmo nos enseña la condición de la humanidad, y eso es lo que vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. ¿Cuál es la condición de la humanidad? ¿Cuál es la condición en la sociedad en la cual vivimos? ¿Cómo está esta humanidad depravada? Y Salmo 14 nos lo va a explicar de una manera clara y precisa. Del versículo 1 al versículo 4 de este salmo nos va a decir cuál es la condición de la humanidad. Y en primera instancia, la humanidad está depravada. Y la razón por la cual está depravada plenamente es porque ha negado a Dios. Ha negado a Dios. Y eso es lo que podemos ver en el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto solo puede venir de un corazón depravado, de una conciencia depravada, podrida por causa del peor virus que puede contraer el ser humano, que es del pecado. La naturaleza pecaminosa hizo esto en la humanidad, la depravó y la sigue depravando de manera progresiva hasta en los días de hoy, que podemos ver alrededor de nuestra sociedad, una humanidad completamente depravada, aislada de Dios, que le da las espaldas a Dios en todo lo que hace, y no tienen a Dios en sus planes, porque ellos se creen su propio Dios y ellos dirigen su vida a su antojo, a su voluntad, sin considerar
la voluntad de Dios. Por esa razón niegan a Dios. Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. De manera tal que la humanidad está depravada en primera instancia porque niega a Dios, ha negado la existencia de Dios. Y dice ahí, dice el necio. ¿Quién es el necio? ¿Quién es una persona que es necio? La palabra necio significa una persona de incompetencia, no hace referencia a una persona de incompetencia mental, sino de una perversidad moral plena en la cual vive. La palabra necio nos enseña que estas personas no tienen un problema mental, sino un problema del corazón, de donde emana esta depravación, de donde emana esta maldad. El necio es aquel que rechaza la evidencia clara de la existencia de Dios. Elige simplemente no creer en Dios. El necio sabe que Dios existe, pero lo rechaza intencionalmente. El necio es una persona que es insensata, que hace caso omiso a la voluntad de Dios y vive de acuerdo a su propia voluntad. El necio, obviamente, por las Escrituras sabemos que todas las personas, toda la humanidad sabe de la existencia clara de Dios, pero han rechazado, han decidido no creer en Dios, para no rendir cuentas a Dios, para no vivir conforme a los mandamientos de Dios, sino para vivir conforme a sus placeres, conforme a su voluntad, conforme a sus deseos pecaminosos. Por tal razón deciden negar la existencia de Dios. Hace caso omiso a la voluntad de Dios y vive de acuerdo a su propia voluntad y deseos, y no a la voluntad de Dios expresada en su palabra. El necio no permitirá que Dios le diga cómo vivir, por lo tanto lo rechaza, por tanto niega la existencia de Él. Por lo tanto, esta palabra de necio expresa un serio pecado en la persona, un serio estado de perversidad, un serio estado de depravación con respecto al ser que lo ha creado, con respecto a Dios. El necio aquí representa la perversidad moral en todos los sentidos. Por lo tanto dice, no hay Dios. ¿Qué dice el necio? ¿A dónde dice el necio que no hay Dios? En su corazón. El corazón hace referencia a todo el ser interior del hombre. El corazón representa las emociones, el intelecto, la voluntad. El corazón del hombre es necio en todos los sentidos. Podemos ver ahí en Romanos capítulo 1, versículo 21, nos dice cómo es el corazón del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice de esta manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón, el corazón del hombre es un corazón necio, el corazón del hombre es un corazón duro. Observen Romanos capítulo 2, versículo 5, cómo lo afirma. En Romanos 2:5 dice de esta manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De manera tal que el corazón del hombre es necio, el corazón del hombre es duro, el corazón del hombre es como piedra, el corazón del hombre es donde emana toda esta perversidad y toda esta maldad de querer negar a Dios para vivir una vida a su antojo y querer vivir una vida en depravación continua y permanente y deleitarse en esa depravación. ¿De dónde sale esto? Obviamente del corazón. Es ahí donde el hombre tiene el peor problema de su vida. Es ahí donde el hombre tiene la peor condición de su vida, porque del corazón emana todo lo malo que el hombre es en sí mismo, de la esencia de sí mismo. Podemos ver esto en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19, que dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, y este es el pensamiento más perverso que ha salido de la mente humana, que obviamente emana del corazón. Del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale todo lo malo, todo lo perverso, todo lo depravado. En el corazón nace y se materializa en una acción concreta que el hombre hace.
Y obviamente una de esas acciones que el hombre hace es negar a Dios contundentemente. Aunque la naturaleza, aunque la creación grita la existencia de Dios, el hombre decide negarlo para no regirse bajo los mandamientos de Dios y no regirse bajo su propia voluntad. De manera tal que es una condición altamente depravada la del hombre, en la cual se encuentra la humanidad entera sin Cristo. Es una condición triste, es una condición calamitosa, es la miseria en la cual el hombre está sumergido por causa del pecado, que ha decidido decir: Dios no existe. Entonces, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esa es la expresión que emana de ese pensamiento perverso del corazón del hombre. Esos malos pensamientos que salen del corazón emiten ese tipo de juicio de decir: no hay Dios. Ya que el hombre vive para sí mismo, la humanidad vive para sí, para deleitarse, para buscar sus deleites en las cosas pecaminosas, y se deleita en el pecado y la persona misma que hace esta negación es su propio Dios. Por esa razón niega a Dios, a pesar de la evidencia clara de la existencia de Dios. Hay evidencia clara y contundente, categórica, de la existencia de Dios alrededor de nosotros. Observe el cielo, observe los árboles, observe todo lo que nos rodea. Eso declara, afirma la existencia de un Dios fiel, amoroso que tenemos. Y aún así lo niegan. Observemos los cielos, que dice Salmo 119:1. Los cielos cuentan, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios, y su firmamento anuncia. Es decir, la naturaleza misma, todo lo que podemos ver y tocar y lo que nos rodea, afirman que Dios existe. Pero ellos deciden negar su existencia. Observemos aquí en Romanos capítulo 1:19. Romanos 1:19. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19. Tenemos evidencia de esta existencia de Dios, que sus atributos son manifestados a través de la naturaleza, a través de la creación. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó al hombre. ¿En dónde? Porque las cosas invisibles de Él, que su eterno poder y deidad, que, hermanos, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde, hermanos? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa de negar a Dios. La naturaleza misma, la creación misma de Dios, afirma de manera categórica que Él existe. Obviamente hay un orden en todas las cosas. Hay un orden en todas las cosas que Dios ha creado, de inicio a fin. De acuerdo al versículo 19, existe un conocimiento de Dios, una conciencia de Dios colocado en el hombre y en la mujer. La verdad de la existencia de Dios es evidente en cada ser humano, porque Dios lo ha hecho evidente de la revelación general a través de su creación. Y esta revelación general de que es la creación de Dios, que Dios se revela que Él existe a través de la creación, expone al hombre y lo deja sin excusa de su existencia. Y ahí es donde viene la gran necesidad del hombre de venir a Dios, de venir a Cristo. A través de la historia de la humanidad, hermanos, podemos ver esta negación de Dios, a través de pensamientos, a través de formas de actitudes, a través de muchas cosas. Y el registro histórico de la palabra de Dios, hasta los días que vivimos, hermanos, el registro histórico de toda la humanidad nos narra, nos dice que este ha sido un patrón de la humanidad. Obviamente, todo Dios lo creó perfecto, bueno en gran manera. Pero la miseria del hombre, la miseria de la humanidad inicia en Génesis 3. Génesis 3, el hombre peca, el hombre desobedece a Dios, la humanidad cae en una condenación, cae sobre una naturaleza pecaminosa, y a partir de ahí empieza la miseria del hombre.
Génesis 4, el primer homicidio. Podemos ver también en Génesis 6, en adelante, toda esta sociedad en la cual vivía Noé, que negaron a Dios. Por eso Dios lo juzgó con el diluvio. Podemos ver después del diluvio, las personas que habitaban la tierra, que negaron a Dios, los de la Torre de Babel, negaban a Dios mismo. Podemos ver después, mientras avanzamos en el libro del Génesis, la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra, de igual manera, abiertamente, igual que las demás personas, negaban a Dios plenamente. En los tiempos de David, de igual manera, negaban a Dios, y esa es la razón por la cual David escribió este Salmo 14, para estas personas que niegan a Dios. Hoy en día, hermanos, ¿qué de hoy en día? ¿Sucede lo mismo? ¿Sigue en la depravación la humanidad? Hermanos, tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad que niega constantemente la existencia de Dios. Y se enseña una falsa ciencia. Escuelas, colegios, universidades. Y se instruye al niño desde pequeño para que nieguen a Dios plenamente. ¿O acaso no enseñan en estos centros educativos lo que es el Big Bang? La gran explosión. Que de la nada sucedió una gran explosión, y de la gran explosión surgió todo lo que podemos ver y tocar, toda esta hermosura de la creación de Dios. Eso es lo que enseña. Que obviamente no es ciencia, es falsa ciencia, pseudociencia. Nunca hemos podido ver a través de la observación que una explosión produzca orden. Todo lo contrario, la explosión produce caos completo. Pero en sus necios razonamientos quieren negar a Dios y instruyen a niños en ese sentido. Obviamente es importante para este tipo de sociedad negar a Dios. Y obviamente hay un ataque directo al libro del Génesis, el fundamento de las Escrituras. Si usted elimina el libro de Génesis, hermanos, pierde el fundamento, pierde la estructura, la palabra de Dios, porque en Génesis es el origen de todas las cosas. Nos habla del origen, nos habla de Dios, nos habla de Cristo, nos habla del Espíritu Santo, nos habla del hombre, nos habla del pecado, nos habla de todo, hermanos. Y obviamente Génesis 1, ¿cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y deja clara la existencia de Dios. Pero obviamente para ellos, si quitan a Dios de la ecuación, eso es muy importante, porque si no hay Dios, obviamente no hay pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de un Salvador, de un Redentor, no hay necesidad de un Evangelio. Si no hay pecado, no hay infierno. Y si no hay infierno, pueden vivir como se les antoje, pueden vivir a su depravación, pueden hacer todo lo que quieran. Como dice esa escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Quitan a Dios y pueden hacer grandes perversidades, como podemos ver hoy en día, ¿verdad? También está esta teoría de la evolución, que del mono sale el hombre, evolucionó, y que no fue una creación directa de Dios. Pero vemos Génesis 1:1, dice todo lo contrario. Vemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Es contundente con respecto a la creación, a lo de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. No fue una explosión. El hombre no ha evolucionado del mono, no ha surgido del mono, sino que fueron hechas por Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1 versículo 15 claramente nos afirma la existencia de Dios, y que Él fue el que creó todo lo que podemos ver y tocar. Podemos ver ahí en Colosenses capítulo 1 versículo 15 lo que dice, hermanos, y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero dice el necio, no hay Dios. Así que la condición de la humanidad es una condición depravada. ¿Por qué? Porque niegan a Dios. ¿Por qué la condición de la humanidad es una condición depravada? Porque la humanidad se ha corrompido. Se ha corrompido, y eso lo podemos ver ahí. Si podemos volver a Salmo 14, podemos ver cómo se afirma la corrupción del hombre. En primera instancia, la humanidad está depravada porque niega a Dios. En segunda instancia, la humanidad es depravada porque se ha corrompido. Salmo 14:1 dice, se han corrompido. El hombre se ha corrompido. Negar la existencia de Dios trae corrupción, trae obras abominables. Y esta expresión de corrompido significa, hermanos, que se ha descompuesto, se ha arruinado, hacer algo impuro, podrido. El carácter de esta persona está podrido por dentro. En la sociedad en la cual vivimos hoy en día está corrompida, y podemos ver claramente esa corrupción en la cual está sumergida esta sociedad. Claramente podemos verla hoy en día. Se ha corrompido por causa del pecado. ¿Cómo se ha corrompido? Podemos ver claramente a nuestro alrededor. En todos los aspectos de la sociedad hay una corrupción tremenda, terrible, en que ahora quieren cambiar el diseño de Dios y atacan de manera directa al diseño divino del hombre, de la mujer, de la masculinidad bíblica, de la feminidad bíblica, del matrimonio, de la vida. Atacan directamente el consejo de Dios. ¿Y cómo lo atacan? Queriéndolo cambiar y decir que esto, el ser hombre y el ser mujer, está basado en una construcción social, porque para ellos no hay Dios. Y no es Dios quien creó hombre y mujer, sino que es una construcción social, en donde cambian el diseño de Dios, en donde ahora no es hombre y mujer. Y claramente vemos en las Escrituras que Dios creó hombre y mujer. Génesis 1:27 afirma contundentemente que Dios creó hombre y mujer. Génesis 5:2, Mateo 19:4, Marcos 10:6, Cristo afirma la escritura de Moisés diciendo que Dios creó varón y hembra. Pero ahora, según la sociedad, eso es errado, eso es malo, porque para la sociedad ahora no existe lo que es el sexo, hombre y mujer. Para la sociedad hoy en día, en la cual en Honduras se está volviendo un auge muy fuerte, están promoviendo una multiplicidad de género, una cantidad de tipos de género. Y escuchen los géneros que promueven: cogénero, transgénero, transexual, y un tercero medio raro que le denominan tercer género o género no binario. Quieren erradicar, es decir, están atacando de manera directa el diseño divino de Dios. Varón y hembra creó Dios. Esto podemos ver entonces la perversidad del hombre. Cito a Paul Preciado, que la sociedad básicamente se está fundamentando en un libro que se llama Manifiesto contra la Sexualidad, que básicamente es uno de sus cánones más importantes, en el cual desarrolla esta teoría, solo para que observe y dé un vistazo en lo que piensa la sociedad. La humanidad sin Dios. El libro se llama Manifiesto contra la Sexualidad, de Paul Preciado. Manifiesto contra la Sexualidad afirma que los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social, hombre y mujer, es un contrato social. La sociedad en un tiempo de la historia que nadie sabe, nadie conoce, se puso de acuerdo que esto va a ser la mujer y esto va a ser el hombre, y esto es lo que va a ser la mujer y esto que va a ser el hombre. Eso es lo que están diciendo. Están sacando a Dios de la ecuación y dicen que fue la sociedad que ha construido
hombre y mujer, y no Dios. Por lo tanto es malo, dicen, porque la sociedad lo ha creado, es malo. Y dice entonces este libro que contra la sexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres. No se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Y cada quien puede ser lo que quiera ser. Cada quien se debe identificar o percibir como quiera percibirse. Si un hombre con su código genético habla su aspecto biológico, habla su anatomía, dice que es un hombre, pero dice que es una mujer o cualquier otra cosa, debe de respetarse. Y en otros países es bien crítico esto. Si no se lo respeta, la persona va presa. Están negando lo que Dios ha creado. De manera tal, esto habla de una corrupción de la sociedad, de la humanidad. Han decidido rechazar a Dios, por lo tanto, como dice Salmo, se han corrompido. Hacen obras, ¿qué tipo de obras? Abominables. ¿Por qué? ¿Qué tipo de obras abominables podemos ver que la sociedad hoy en la actualidad está haciendo? Fácilmente se puede casar en otros países legalmente, hombre, hombre, mujer, mujer. También fácilmente se puede asesinar. La vida se redujo a una elección que una persona puede ejercer sobre su propio cuerpo, a la cual se llama aborto, quitándole la vida a una persona. Son obras completamente abominables, dice la palabra de Dios, en la cual la humanidad está sumergida por causa del pecado. Está corrupta, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Son las 4, hermanos, aspectos que la Biblia nos dice por qué la humanidad está depravada. Niegan a Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay en esta humanidad quien haga el bien. Hacen obras abominables, hacen cosas asquerosas, hacen cosas detestables. Define a las personas y a los objetos como, esa expresión abominable define a las personas y a los objetos como esencialmente únicos en el sentido de ser peligrosos, siniestros, repulsivos. Y no es algo nuevo. Cuando observamos las Escrituras, vemos que este comportamiento de la humanidad no es algo nuevo, hermanos. Observemos rápidamente ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1, 21. Podemos ver que la iglesia del primer siglo de igual manera luchaba con esta situación de la depravación de la humanidad. Romanos 1, 21 al 28. Dice de la siguiente manera. Romanos 1, 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, como inicia el Salmo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Básicamente es lo que estamos viviendo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida en su extravío. A eso hablamos, a eso se refiere la palabra de Dios, a lo que se refiere que hacen cosas abominables. Y obviamente no hay quien haga lo bueno. Si no está Cristo en la vida de ellos, si no está Cristo en la vida de la persona,
Nada bueno puede haber en la vida del hombre. Lo único bueno que el hombre tiene en su vida es Cristo. Quita a Cristo de la vida de una persona, es una vida depravada, es una vida asquerosa, es una vida podrida en el pecado, hundiéndose cada vez más en el pecado. Y esa es la gran necesidad que tiene la sociedad, la humanidad, de escuchar el mensaje de salvación a la persona y a la obra del Señor Jesucristo, para que vengan al arrepentimiento y entiendan en la condición en la cual están. En una condición de muerte, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Una condición que siguen los deseos de su carne, los deseos de sus pensamientos. Son hijos de ira que recibirán la ira de Dios si no se arrepienten de sus pecados. Esa es la gran necesidad, por lo tanto, de la iglesia, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la necesidad urgente de la iglesia, de predicar a Cristo a través de sus palabras, a través de su vida, a través de su testimonio. Por la sociedad en la cual estamos, somos llamados hijos de luz, por lo tanto andemos en luz, dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Esta es la manera, hermanos, en cómo podemos contradecir a esta sociedad perversa, sociedad en la cual niega a Dios, una sociedad corrupta, una sociedad abominable, una sociedad que no hace lo bueno, sino lo malo. Segundo aspecto de la sociedad, de la humanidad está reprobada delante de Dios. La humanidad entera está reprobada delante de Dios. Observe el Salmo 14. Vamos a ir avanzando un poco más rápido. Salmo 14. La primera condición de la humanidad es que está depravada. Segunda condición de la humanidad es que está reprobada delante de Dios. Salmo 14 nos lo dice claramente. Versículo 2. Observe ahí. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Jehová observó sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuál fue el dictamen de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? O sea, Dios observó, Dios miró sobre los cielos. ¿Con qué propósito? Para ver si había alguien que le buscara, si había alguien que fuese entendido y entendiese la situación en la que está y la necesidad enorme que tiene de Cristo. Este fue el propósito. Pero ¿qué fue lo que Dios encontró? ¿Cuál fue el dictamen de Dios? Observe el versículo 3. Todo lo contrario. Versículo 3 dice: todos se desviaron. Esta es la condición en la cual Dios dictamina cuál es la condición de la sociedad. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la evaluación de Dios sobre lo que observó en la humanidad. La humanidad está desviada completamente, se desviaron. Y obviamente ese desvío inició en Génesis 3, el pecado. Está completamente desviada. Todos, sin excepción alguno, toda persona está desviada de Dios. Toda persona. Podemos ver claramente entonces que la necesidad de la humanidad es Cristo, entonces, hermanos. Podemos ver esto en Isaías 53:6. Isaías 53:6 nos dice algo con respecto a esta tremenda necesidad de la humanidad porque se desviaron. Isaías 53:6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Pero usted me podría decir, está hablando de una manera directa ahí de Israel. Bueno, observemos entonces lo que dice en el Nuevo Testamento, Romanos 3:9, acerca de la condición del hombre. En Romanos 3:9 nos va a decir claramente, Pablo hablando a la iglesia de Roma, nos dice ahí en Romanos 3:9 esta tremenda condición del hombre. Romanos 3:9 dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de gentiles y judíos. En ninguna manera, pues ya hemos
acusado a judíos y a gentiles, que todos están como bajo pecado, todos, judíos y gentiles, como está escrito, y hace la cita del Salmo: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua engaña, veneno de aspidez hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Observa el versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la... Todos, hermanos, todos, en un tiempo nosotros de igual manera estamos bajo esta condición, pero la gracia y la misericordia de Dios no lo permitió. Estábamos, como dice, desviados, todos se desviaron, y por esa razón es la necesidad de Cristo. Lucas 19:10 nos lo dice claramente. Lucas 19:10. Es Cristo la razón, es Cristo la necesidad de la humanidad caída. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había desviado, lo que está corrupto, lo que está depravado. Volvamos a Salmo 14 y avanzamos, hermanos. Esta es la triste condición de la humanidad, y Dios evalúa la condición de la humanidad, y Dios nos dice que todos se desviaron, a unas se hicieron corruptos, están corrompidos, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno en la humanidad. Por lo tanto necesitamos a Cristo. Esa es la gran necesidad que tenemos, todo ser humano. No hay quien haga el bien, ni un ser humano hace el bien delante de los ojos de Dios. Todo lo que hacen están contaminados por el pecado. La humanidad es responsable, hermanos. Segundo aspecto vamos a ver en este salmo: la humanidad es responsable de su depravación. 4 al 6. La responsabilidad de la humanidad de la depravación delante de Dios es que, número 1, 4, no tienen discernimientos. Todos los que hacen inequidad, pregunta Dios, no tienen discernimiento, no saben que esto es malo, no saben que es depravado, no saben que es corrupto, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, de manera tal que la humanidad depravada no entiende. Y pregunta a Dios, que hacen el mal. La humanidad depravada hace el mal al pueblo de Dios, y obviamente, debido a que odian a Dios, por lo tanto odian al pueblo de Dios. Y esto lo podemos ver reflejado en esta nueva revolución sexual en la cual la humanidad se ha metido, y lo están infiltrando a través de los medios de comunicaciones, hermanos. Es asqueroso ver en televisión cómo dos mujeres se besan, cómo dos hombres se besan, de lo más normal ahora, y la telecomunicación lo lleva a esto. Es asqueroso ver cómo a niños y a niñas le están diciendo que no existe tal cosa de hombre y mujer y pueden ser lo que ellos se les antoje ser. Es asqueroso. ¿Y hay de aquel que se niegue a hacer esto? Porque esto ya es visible en otros países, en Europa, Estados Unidos, Canadá, toda Sudamérica, Argentina. A partir de 2019-2020 sufrió un gran impacto por causa de esto. Colombia, en donde si hay un cristiano, un hijo de Dios que se niega a esto, la consecuencia es la cárcel. Odian, hacen mal, devoran a mi pueblo como si comiese pan. Lo podemos ver claramente en esta sociedad. Y otra tercera cosa que ellos hacen, y no invocan a Dios, no les importa a Dios. El tercer aspecto de esta humanidad depravada es que la humanidad tiene una necesidad de salvación, tiene una tremenda necesidad de Cristo. Versículo 7 dice claramente: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel.
que de Sión saliera la salvación. Esa exclamación significa que venga el Mesías, que venga el Salvador. La salvación de Israel y de la humanidad entera está en Jesucristo, claramente. Como lo vimos en Lucas 9:10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 2:11, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos, claramente. Lucas 2:11, que nos habla del porqué el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Mateo 1:21 también nos afirma de la maravillosa obra redentora de Cristo. Mateo 1:21, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, y la razón es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y recordamos esa tremenda promesa en el Génesis que Dios le hizo a Abraham, que en tu descendencia serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque en Cristo, que es de la simiente de Adán, hermanos, como lo dice claramente Mateo capítulo 1, explicando la genealogía y la realeza de Cristo, procede de David, de Abraham, y entonces, a partir de eso, viene la salvación para todos. Como Cristo lo dijo en Mateo 28, id por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que básicamente esa expresión que dice ahí de Sión saliera la salvación es obviamente una exclamación que significa que venga el Mesías, que venga el Salvador. En ese sentido, cuando estaba hablando el salmista en ese momento, ¿verdad? Porque la humanidad entera necesita de Jesucristo, porque está completamente depravada, como lo vimos de manera breve en este momento. Hermanos, veamos Romanos 3:10 al 12. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Y dice así, como está escrito, y básicamente lo que está haciendo Pablo aquí es enseñando que tanto judíos y gentiles están depravados, que necesitan ser justificados, que necesitan ser rescatados, salvados. ¿Quién es el único que puede salvar? Cristo. No hay ni uno, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Está afirmando categóricamente la condición humana y que necesitamos. Romanos capítulo 5 versículo 1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién, hermanos? A través de Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día nosotros. La humanidad es lo que necesita. La iglesia necesitamos de Cristo continuamente, permanentemente, constantemente, y predicar de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, de su persona. La sociedad entera necesita escuchar esta tremenda verdad, que se rehúsen a creer porque quieren vivir a su voluntad. Esta es la condición, hermanos. Se avecina una tremenda tormenta. En otros países el auge es muy fuerte. En Honduras apenas empieza. ¿Cómo vamos a responder como iglesia? ¿Cómo vamos a responder como hijos de Dios? Obviamente no vamos a negar a nuestro gran Dios. No vamos a negar a nuestro Dios. Si se ofenden, que se ofendan. Y se van a ofender obviamente porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio desnuda la naturaleza pecaminosa del hombre. Y le dice hipócrita al que es hipócrita, le dice mentiroso al que es mentiroso. Eso es el Evangelio. Y se van a ofender por el Evangelio, que así sea, hermanos. Pero no vamos a negociar la verdad de Dios ante una sociedad corrupta, porque nos debemos primeramente a Dios antes que los hombres. Amén. Y ese es el papel de la iglesia: aferrarse a Dios y a su palabra, y presentar a Cristo a estas personas que tanto lo necesitan, así como nosotros necesitábamos de Cristo cuando no lo conocíamos. Que Cristo sea el que cambie y transforme la vida de ellos. Oramos en esta mañana.
Dios eterno, gracias por estar aquí en este momento, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de glorificarte, de exaltarte a ti, oh Dios, de ser hijos tuyos, Dios, de tu amor y fidelidad con cada uno de nosotros. Danos la valentía, danos el coraje, Dios, para responder de manera adecuada ante una sociedad corrupta, una humanidad depravada, Dios. Que tú nos lo has dicho en tu palabra, Dios, desde del inicio, Dios, desde Génesis, tú nos has dicho cuál es la condición de la humanidad y de la tremenda necesidad que tiene de Cristo. Danos pasión en nuestro corazón, danos esa valentía para predicar el Evangelio a todo lugar, a toda criatura, Dios. Danos tenemos esa tremenda responsabilidad de Dios y danos ese valor para hacer lo que nos corresponde hacer como iglesia, darte gloria a ti, edificarnos los unos a los otros y predicar el Evangelio a toda persona, Dios. En nombre de Jesús, amén.